En la actualidad, las empresas hablan de cultura, de compromiso social o de sostenibilidad con la misma naturalidad con la que hablan de resultados. Sin embargo, entre lo que se declama y lo que realmente se decide cada día, hay un espacio crítico, el de la coherencia. La cultura no cambia con un eslogan ni con un plan estratégico pintado en un PowerPoint. Cambia cuando alguien toma decisiones sobre comunicación, sobre liderazgo, sobre procesos. Esos procesos que envían señales claras a toda la organización. Hoy en Smart Decisions nos adentramos en ese territorio donde se cruzan personas, estrategia y tecnología, ¿sí? Analizaremos también qué papel juega la tecnología en este trío de la cultura de empresa que logra un impacto emocional, operativo y reputacional. Hablaremos de intuición frente a evidencia, de datos frente a sensibilidad, de rapidez frente a reflexión y de algo aún más complejo: cómo decidir cuando lo que está en juego no es un producto, sino la confianza interna. Para ello conversamos hoy con Mari Carmen Lacuesta, psicóloga y CEO de Hapidonia, empresa del Grupo Nunsis, un gran gigante tecnológico con sede en la Comunidad Valenciana. Mari Carmen cuenta con más de 2 décadas de dedicación a la dirección de personas, la gestión del talento y la comunicación interna. Su trayectoria conecta negocio y cultura, estrategia y comportamiento real, discurso y práctica. Con ella exploraremos qué convierte una decisión en verdaderamente inteligente dentro de una organización, cómo se mide, si es que se puede medir, la cultura, qué papel juegan los datos y cuándo la intuición sigue siendo insustituible. Porque al final, la cultura de una empresa no es lo que se dice, sino lo que se dice y se hace. Es la suma de las decisiones que se toman cada día con coherencia. Vamos a recibir a Mari Carmen, que ya la tenemos por aquí. Muchas gracias, Mari Carmen, por estos minutos que vamos a compartir. Te vas a poder llevar la taza, que por supuesto, claro que sí, que hemos empezado casi al revés, bebiendo un poco de agua, la tienes ahí, por supuesto, y la taza es tuya. Es un pequeño detalle por estos minutos que vamos a compartir. Normalmente yo os propongo 20 minutos, es verdad que no lo he cumplido ni en una ocasión, pero intentaremos ceñirnos a ello. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de por qué decidiste, Mari Carmen, por ejemplo, empezar por los inicios. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación y también la taza. Fíjate, psicología, cuando estudié, Ujú. cuando lo elegí, mejor dicho, no fue una de las carreras que en principio, ¿no?, optaba como la que, pues bueno, en un inicio quería estudiar, sino Mm. que era magisterio. Ajá. Porque siempre me ha fascinado el mundo de la comunicación, el poder enseñar a los demás que sirven algo, ¿no? Como que surgía, ¿no? Tenía esa semillita Mm. de esa parte. Lo que pasa es que luego pues, te va cambiando, ¿no?, la vida. Y psicología, pues finalmente me llamó o me atrapó porque tenía pues, varios componentes, ¿no?, como puede ser pues, la creatividad, la percepción, el entender la mente humana, o sea, muchas cosas que quería entender, que no sabía si luego me iba a dedicar a ello o no, Ajá. pero pues fui por esos caminos, ¿no? Ujú. Y finalmente, pues yo creo que fue el camino que hoy me ha traído hasta aquí. Entonces, mis inicios, fíjate, no era algo que realmente pues, ya tenía esa vocación de niña, pero creo que todo ha ido haciendo esos ingredientes, ¿no?, para pues, lo que hoy soy. ¿Te ha resultado luego útil esa educación? Muchísimo, Sí. muchísimo. Yo creo que al final cualquier disciplina y para todo, creo que para la vida, ¿no?, tanto personal como profesional, el entenderse a uno mismo también, el comprender, ¿no?, esos comportamientos, determinados pensamientos, y luego sobre todo también entender a los demás en temas de negociación, de tomar decisiones. Ujú. Para mí es algo vital el haber estudiado psicología. Vamos a hablar de cultura de talento, de cultura de empresa, de decisiones, de errores de aprendizajes. Un poco serían los bloques, los temas. Pero, Mari Carmen, es un perfil, dice alguien, un perfil especialmente interesante para Smart Decisions porque no habla de motivación en abstracto, sino de motivación real, de cómo se gestiona el día a día, con mensajes, con hábitos, con coherencia interna. Lo dice la IA.
¿Te conoce? Bueno, pues ha cogido, ¿no?, extractos que sí, que tienen que ver conmigo, porque al final yo siempre busco aterrizar las cosas en todo. Ujú. Está muy bien, ¿no?, tener pues ese conocimiento en abstracto, muchas cosas, ¿no? Nos perdemos a veces en tecnicismos, pero cuando hablo de aterrizar las cosas es ponernos a tomar, a hacer algo, ¿no? En tomar acción, Mm, mejor dicho. ujú. Entonces ahí yo creo que es importante, ¿no? Y la IA, pues creo que ha cogido una parte que sí, que es cierta, y bueno, pues habría que también bajarla, ¿no?, a tierra del porqué. MBA en ESIC, estudiaste un máster ¿tú cómo lo llamas? Recursos humanos, talento, personas, cultura, capital humano. Exacto, pues me han hecho muchísimas veces esa pregunta de, me da igual, o sea, me da igual en el sentido de las cosas tienen que tener su propio nombre al final, ¿no? Y claro que sí, pero hay veces que nos basamos en lo que pone en la tarjeta, Ujú, ¿no? Y yo me centro en realmente lo que hacemos. Entonces, siempre, pues inicialmente, históricamente, ¿no?, ya teniendo una edad, pues yo vengo de esa parte de recursos humanos, ¿cómo se llamaba? Recursos humanos. Luego ha virado ese, no, recursos, las personas no son un recurso, ¿no? Hay que hablar de talento, hay que hablar de desarrollo, de dirección de personas, ¿no? Han ido cambiando, pero al final dices, bueno, pues es que yo he estado trabajando en recursos humanos, pero yo lo que hacía era desarrollo de personas, trabajaba la cultura y podemos hoy llamarlo de otra manera, ¿no?, más bonita, pero realmente la persona que ocupa ese puesto, a lo mejor, pues está haciendo un desempeño más, digámoslo así, ujú. arcaico o ancestral, ¿no? Desde esa parte de una visión no tan positiva. Entonces, sí, ha virado mucho el término, ¿no? Cultura, el Chief Happiness Officer, al final, pero realmente, ¿qué estamos haciendo, ¿no?, con la profesión? Ujú. ¿Cómo evolucionas de psicología a recursos humanos? Pues fíjate, cuando ya tuve que tomar la decisión, me apasionan las personas, ¿no? El poder ayudarlas, ¿no? Al final dices, bueno, pues ayudar, ¿no? La parte clínica, qué bonito. Pero luego veía que emocionalmente me iba a vincular mucho y no sabía si iba a ser capaz, ¿no?, de quizá distanciarme de determinados problemas, ¿no?, que también me pudieran afectar a la hora de lo vi duro en aquel momento, quizá luego, pues, estudiándolo y andando más en la parte de la clínica, pues, pero en ese momento me tiró para atrás esto, ¿no? Mm. Y luego, por otra parte, siempre me había gustado mucho la parte de la empresa. Y claro, dije: "Ostras, en la parte y hubo una asignatura que me fascinó, también quizá por el profesor, qué bueno, ¿no? Esa parte de magisterio, ¿no?, que siempre hablo, que te engancha, ¿no?, las personas que te forman, esos mentores que van y que te inspiran. Y psicología de la organizacional me encantó. Y dije: "Oye, ¿por qué no?, dentro de las empresas". Y fui por ese camino. Te marcó, te marcó. Me marcó, Sí, sí. sí. ¿Qué te encontraste? ¿Te encontraste lo que esperabas, de lo que te había hablado el profesor? Pues, claro, cuando terminé, me profesionalicé, hice un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos Ujú, y claro, al final tocas muchas cosas y más en una empresa, ¿no? La parte más bonita, ¿no? Que es más de desarrollo de talento, formación, pues lo que es al final carreras profesionales, todo lo que tiene que ver más con esa parte más humana, ¿no? Pero luego tiene también otra parte que es muy necesaria, ¿no?, que es más la gestión, ¿no? La gestión del día a día, procesos más a nivel, pues, de nóminas, pues, también de despidos, desvinculación. Eso es una parte que también hay que sumar dentro de la profesión. Pero también, fíjate, hasta en la parte más, digamos así, no oscura, sino en la parte de la desvinculación, según tú te comuniques con las personas y según cómo tú hagas las cosas, eso también va a marcar una cosa para la organización, pero también para la persona que estás comunicando una finalización o ujú, que te lo comunican. ujú. Entonces, pues bueno, al final esa parte de la psicología también está, ¿no?, en esas decisiones, pero es algo que creo que de todo se aprende, tanto de lo más, quizá, ¿no?, que pueda traer más o ser más bonito, pero lo que hablabas, ¿no?, del fracaso, de algunas decisiones no tan correctas, eso te curte, eso te da experiencia y Mm. eso te ayuda para también tomar otras decisiones a futuro. Em, es una
pregunta estrella en Smart Decisions y es, ¿qué pesa más en tus decisiones? ¿Si la intuición o las evidencias? Pues yo te diría que a lo largo de mi trayectoria ha pesado quizá en esa balanza un poquito más la intuición. No le he dado todo el peso, pero sí que ha marcado cuando se equilibraba la balanza esa parte de la intuición. Mm. Al final el dato es algo objetivo, ¿no? Contrastable, que al final son cosas que dices: "Ostras, es evidente", ¿no? Pero hay veces que esa percepción, ¿no? Que tú tienes, esa intuición, hay cosas que no te equivocas, ¿no? Y aunque te equivoques, luego em, ha sido una decisión que tomada bajo un concepto más tuyo, de tus valores, de tus creencias, para ver si son correctos o no, pero lo has tomado tú, con el corazón. Entonces, creo que es más benevolente a la hora bueno, pues de decir, bueno, pues se me ha equivocado, ¿no? ¿Cómo dirías que ha cambiado, si ha cambiado tu manera de decidir a lo largo de los años? Pues sí, sí ha cambiado, porque yo antes era más estricta, más perfeccionista, mm, quizá menos tolerante. Eso pues te lo dan los años, te lo dan también pues los hijos, ¿no? Esa parte de asertividad, de tolerancia a la frustración en determinados momentos, en entender más la otra parte. Y yo creo que eso es muy positivo para todo. Pero sí que es cierto que con los años, a la hora de pues, tomar alguna decisión o la negociación, pues esa parte yo creo que me ha ayudado mucho, mucho. Ujú. ¿Cómo nace Hapidonia? Bueno, pues fíjate, Hapidonia surge en el 2017, finales del 18, y surge de algo muy bonito, porque cuando lo cuento, o sea, al final surge de una necesidad interna. Nosotros pertenecemos a un grupo, Grupo Nunsis, y en ese momento bueno, Nunsis pues, crecía, ¿no? Como empresa tecnológica de una manera inorgánica, comprando empresas tecnológicas, Ujú. y vieron la necesidad de tener de comunicarse, ¿no? Porque que tiene que ver una empresa que está en Galicia con otra de Madrid, en Valencia, tenemos que comunicarnos, generar cultura, ¿no? Vamos a buscar algo en el mercado para generar ese engagement, esa unión. Y al no encontrar nada, porque buscaban algo, pues una mensajería instantánea, algo rápido, algo que realmente no encontraron nada y dijeron, bueno, pues oye, vamos a crearla internamente. Y es cuando surgió, ¿no? La idea. Hasta que un cliente pues la vio y dijo, oye, ¿esto qué tenéis dentro de la casa? ¿No? En Ujú. ese momento Consum y dijo, esto lo quiero para más de mis 20.000 trabajadores que tengo en plantilla. Yo necesito algo así, tan fresco, tan que ya el tablón de anuncios, una intranet, esto ha quedado obsoleto. Yo necesito esto, ¿no? Y fíjate, de una necesidad interna, que yo creo que también las cosas surgen así, ¿no? Cuando se crean con una necesidad muy real, ¿no? Que es, oye, vamos a cubrir esto que ahora mismo no existe y hay una necesidad en el mercado. Y Mm. ahí es como surge Hapidonia. ¿Te has encontrado con empresas que han dicho, tú has mencionado la palabra ya, cultura, ¿no? Y te has encontrado empresas que por fuera parecían que estaban muy bien, pero estaban realmente por dentro estaban rotas, ¿no? Te habrás Exacto. encontrado un poco de todo. Sí. Y también te sorprende, porque empresas, ¿no? Que yo siempre lo digo talento joven, ¿no? Cuando está buscando pues empresas, oye, voy a hacer prácticas o mis primeros pasos, está muy bien, ¿no? A veces que se encandilan con el nombre, ¿no? El posicionamiento de marca, es Mm. decir, esta empresa, tengo que entrar aquí como sea. Entonces, claro, cuando ves la realidad de algunas empresas, ¿no? que tienen grandes nombres, que todo el mundo conocemos, luego ves internamente esto, la cultura, ¿no? Cómo la trabajan, cómo se comunican. Y dices, ostras, ¿cuánto les falta, no? Bonito porque pueden hacer muchas cosas, pero luego ves empresas familiares, yo también he trabajado en empresas familiares, Ujú. y ves que lo tienen todo en ese sentido, tienen una cultura preciosa, tienen una fidelización del talento enorme, porque hacen las cosas muy bien. ¿Por qué? Porque
se preocupan por las personas. Entonces, igual no saben ponerle nombre a esos procesos, ¿no? Esto, pues, vamos a hacer un outdoor y toda la vida hemos ido en verano y nos hemos juntado, ¿no? Entonces, no le ponen tantos Un tecnicismos, sports day, no, exacto, nos lo juntamos hacen. y lo Eso hacemos. es. Entonces, dices, bueno, pues ahí está la cultura, ¿no? Ujú. Entonces te sorprende. Grandes corporaciones, organizaciones, que, bueno, hay equipo incluso dedicado para esto y van un poco sin estrategia, sin ¿Y rumbo. cuál crees que es el principal error, sí, de estas empresas? Pues creo que el principal error es ponerlo como algo estratégico dentro de la compañía, como posicionarlos en el lugar que se merecen, porque es eso, es muy estratégico. Entonces, primero, darle voz y voto en determinadas, quizá, acciones dentro de la compañía que se vayan a llevar a cabo, pero sobre todo, escucharles. Porque tienen mucho que opinar, mucho que proporcionar, ¿no? Y al final, a lo mejor son los últimos, ¿no? Y es una pena, pero las empresas que esto lo ponen sobre la mesa y dicen, esto es importante, y actúan en consecuencia y les dan voz y voto, las cosas van mucho mejor. Ujú. Y luego cuando realmente en un comité de dirección están presente o ves cómo ha evolucionado, claro, esto es como el iceberg, no es causa-efecto, no es como un departamento financiero o de compras que ves enseguida, ¿no? La rentabilidad o ves, esto es algo que va como un pozo, ¿no? Como esa lluvia fina. Ujú. Entonces, realmente no hay algo que dices, aprieto esto y me cambia el otro. No, es esta lluvia fina que tú vas trabajando, trabajando y se va creando. Ujú. Entonces, pues hay que confiar también. Hablaba en la entradilla de tecnología, porque es verdad que muchas empresas pues incorporan tecnología, 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 pero la tecnología sí te aporta algo positivo, pero no siempre es la solución, ¿no? Hay más componentes. Muchos más. Al final volvemos otra vez a posicionar a las personas, ¿no? Donde deben de estar. O sea, si no hay un cambio de cultura, de paradigma en este sentido, es difícil que cuadre la tecnología, porque al final la tecnología la hacen posible también personas, ¿no? Si tú pones un programa, un software en una empresa, pero no hay nadie que confíe en él, o ahí se va a quedar. Es algo que no avanza. Mm. Pero realmente cuando a la gente se le involucra en el proyecto, se le explica el por qué y el para qué, lo hacen suyo, ese proyecto, eso lanza, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre lo digo, al final nosotros somos un software tecnológico, pero siempre lo digo, esto es la herramienta, la plataforma, si no queremos llamarla herramienta, plataforma, pero tiene que haber detrás ese mapa de saber dónde queremos ir. Si no, tú tienes algo muy potente, pero es una pena, porque no estás explotándolo como deberías. Ujú. Entonces ahí es cuando la cultura se come la estrategia. Pues esto igual. O sea, realmente sin las personas la tecnología poco va a avanzar. Si quisiera medir cultura, ¿qué métricas utilizarías? Uf, pues bastantes, bastantes y no todas, fíjate, datos cuantificables, sino también observables, ¿no? Yo cuando hablo de cultura, fíjate, más que hay muchos KPIs o KPIs, al final, fíjate, podemos hablar de atracción del talento, de la fidelización del talento, del absentismo que hay en la empresa. Podemos hablar de métricas realmente de, oye, cuántos números, tal, pero luego realmente está ese intangible. Oye, realmente cuando pasa el CEO o la dirección o alguien, ¿cómo es el sentir de la gente? ¿No? De repente cambian un día que no pasan por la oficina estas personas o se mantienen igual. O realmente yo hay veces que estoy en la sala de espera, pues mientras me ofrecen algo, agua, café, pero yo observo. Es esa parte de la métrica de la observación. Pues cómo van por la sala, si van rápido, si cómo interactúan entre ellos, como qué clima se respira. Eso es cultura también. La cultura de la urgencia, la cultura. Entonces, al final, todo va sumando. ¿Cómo está la posición y la distribución de las mesas cuando entras a la oficina? Eso también marca cultura, distanciamiento. No, mira, contra más cargo eres, más grande es tu despacho, más alejado está de la puerta. Las puertas están abiertas, están cerradas. Todo eso es cultura. Me encanta escucharte porque es así. Lo que yo no sé es por qué las empresas a veces no aplican, em, pues eso, son todo consejos que muchas veces es de sentido común, a Mm. veces es de sentido común, pero no acaban de aplicarlo.
Alguien que decida cambiar la comunicación interna dentro de la empresa, ¿qué consejo le darías? Para empezar, está muy bien porque ya ha decidido, tiene claro que quiere decidir, ¿no? Ha decidido cambiar la comunicación interna. Pero ¿qué Mm. consejo le darías? Pues sobre todo, el primer consejo sería que cuente con apoyo de diferentes áreas. La comunicación es algo compartido porque todos comunicamos de alguna manera y todos tenemos un mensaje que comunicar, no solo el departamento de comunicación que va detrás persiguiendo, oye, necesito contenido, ¿qué me ofreces? ¿Qué tal? Y parece que sea, ¿no? El que necesita sacar la newsletter o necesita sacar esto y necesita... No, sino realmente, oye, ¿yo cómo te puedo ayudar desde la comunicación a impulsar tu área? O sea, somos unos aliados estratégicos maravillosos. Entonces, ahí realmente yo propondría siempre a una empresa que quiero trabajar la comunicación, oye, vamos a hacer esto de una manera interdisciplinar, interdepartamental, donde participen otras áreas. Ahí es donde cuaja realmente. Es lo que comentábamos al inicio, porque involucro desde el minuto cero en un proyecto y lo hacen suyo. Pero realmente el que el pilota, el que lidera, para eso hay un director de comunicación interna. Entonces el peso, digámoslo así, ¿no? O el que todo salga, va a ser de un área en concreto. Pero al final somos apoyo, facilitadores. Cuando no funciona, cuando se aísla y se pone como un departamento estanco. Y entonces es lo que decimos, vamos detrás de las personas, detrás de las áreas, a tal. Y entonces más que apoyo, agobiamos. Uf, yo no tengo yo trabajo para encima ahora estar esto y tal. Entonces cuando eso es una carga no funciona. Hay que cambiar ese mindset dentro de la organización. Ujú. ¿Qué obstáculos has encontrado cuando tenías una decisión clara, mm, sabías que iba a funcionar y cómo has luchado contra esos elementos en contra? Pues pico y pala, pico y pala. Yo creo que también me conocen a veces mucho por esa parte de soy muy constante, muy persistente. Cuando creo algo, hay veces, como cualquier persona, me equivoco y necesito verlo o que me expliquen y el apoyo de mi equipo para mí es fundamental, es prioritario el que generamos esa cultura, ¿no? Pero cuando hay algo que veo, que digo, es que tiene que ser así, insisto, persisto. Mm. ¿Por qué? Porque hay veces que son decisiones que son acertadas, pero no estás en el momento adecuado y con los interlocutores adecuados. Entonces, ahí no es que tú falles, no es que realmente no sea ese camino, es que no estaban las circunstancias adecuadas para poderlo hacer. Pero insistir, insistir, porque hoy igual no funciona y dentro de un año es brillante, es excelente y dices, ¿qué ha pasado? Si soy el mismo, soy la misma. Pues estaba en otro momento, en otro entorno, la cultura, la empresa. Ujú. Pero yo sí que abogaría por esa parte y animaría a las personas que cuando tengan el pleno convencimiento de algo, el que sigan. ¿Recuerdas, compartirías alguna decisión tuya que fue un error, de la que aprendiste? Pues errores, claro que he tenido. Errores, pues ahora mismo, fíjate, y yo no le llamaría, o sea, la palabra error como tal, porque es un avance, ¿no? En tomar decisiones hay veces que cuando realmente tienes que tomar una decisión importante de, oye, vamos a aplicar esto a nivel empresa, ¿no? Vamos a hacer un cambio, ¿no? Armas todo para que realmente surja así, ¿no? De decir, oye, yo creo que este camino es el correcto. Y movilizas equipo, movilizas recursos, estás un año, año y medio y la cosa no funciona, Ujú. ¿no? Entonces, creo que en ese momento hay que uno ser coherente, ¿no? Y decir, pues no es el camino o no nos está funcionando como esperábamos que tenía que funcionar. Pero en ese momento también hay que levantar la mano y parar. Porque ¿qué pasa? Que hay veces que nos boicoteamos y por no uno decir, me he equivocado, tira, tira, tira y sigue un año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que realmente no está. Pero eso es malísimo. Entonces, claro, yo cuando veo esas cosas que dices, esto no avanza, lo mejor es levantar la mano y tomar acción. Para mí eso me encanta, el tomar acción, el decir, oye, pues en ese momento se tomó una decisión porque pues nos encontrábamos lo que hablamos, en un contexto diferente, con unas personas diferentes. Era la mejor opción en ese momento, pero es que hoy no es la mejor opción y hay que cambiar. Contamos con otro equipo, el mercado ha cambiado, hay que cambiar ya.
Entonces, en ese momento, el equipo ve también que has sido capaz De reaccionar. de reaccionar Mm. y de cambiar. Pero en ese cambio no hay culpables, no hay un dedo señalando a alguien en concreto, sino que somos capaces de reconstruirnos otra vez. Para mí eso es lo más importante. Si quien lo hace es encima quien dirige, le estás enseñando. Es un aprendizaje que recibe también quien está debajo. Es decir, oye, hasta mi responsable, mi superior, se equivoca y no pasa nada, ¿no? Totalmente. Todos nos podemos equivocar. ¿Recuerdas alguna decisión tuya, la más difícil, que tomaras profesionalmente? Pues fíjate, yo creo que la más difícil en ese momento, o no difícil, igual lo que hablábamos, ¿no? En ese cambio pues, cambiar, ¿no? De rol, de empresa, me costó. O sea, me costó y yo creo que fue porque mm, ahí pudo la intuición, cuando los datos, ¿no? Pues no lo tenía todo conmigo, pero había algo que me decía, oye, tienes que intentarlo. Hay algo que te llama, ¿no? Y fue una decisión para mí muy importante, porque ha cambiado el rumbo de mi vida, en lo que soy ahora. Si no hubiera tomado esa decisión, no estaría contigo, ¿no? Y pues el haber decidido, el haber dado el paso, a pesar de que quizá en unos inicios hubiera sido algo que, pues, no sé, comentándolo, si hubiera preguntado, ¿no? A la IA, me hubiera dicho, no lo tengo claro, me hubiera dado quizá, pues esa parte es lo que llevamos, ¿no? En cuando nos miramos, en lo que se percibe, en esa intuición. Eso no podemos obviarlo y eso no te lo va a dar la IA. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 20 años, 15 años, 20? Pues el consejo le daría que siguiera con esa intuición, que quizá no se tomara en aquel momento las cosas tan a pecho, tan personal, sino que se hubiera distanciado más, porque eso también ganamos en salud. Hay veces que tomarse las cosas tan a pecho, el llevar las cosas como esto no puede pasar o habré actuado bien, mal, ¿no? Hay veces que eso nos bloquea, no podemos avanzar. Y un poquito más de calma, de confianza. Claro, eso te lo dan los años, te lo da la experiencia. Por eso yo se lo diría a mi yo del pasado, que no lo tenía. Ujú. ¿Qué es para Mari Carmen una decisión inteligente? Bueno, a ver, una decisión inteligente. Mm, Es que no sé si hay decisiones inteligentes. O sea, son decisiones, pero inteligentes. Depende de qué concepto sea inteligente. Mm, si son decisiones acertadas o bien tomadas, pues volvería a lo mismo, en algo que tú creas y sobre todo en decisiones que vayan con tus valores, con tus creencias, con cómo eres tú, porque ahí nunca fallarás. Ahora, cuando sean decisiones más objetivas, el mercado, el entorno, pero no lo que tú llevas dentro, seguramente, no en ese momento a corto plazo, pero en un medio largo plazo, probablemente surja algo en ti que digas, me equivoqué. Pero donde no te equivocarás es donde va la semilla, donde eres tú. ¿Y Mari Carmen dónde va? ¿Te vamos a ver en YouTube? Pues me lo estoy planteando. Tienes que tomar la decisión, ¿no? Sí, tengo que Bueno, tomar la decisión. bueno. Es esa parte, ¿no? De lanzarte, decir, me lo están proponiendo, haz algo. Sí que me gustaría, quizá necesitaría ese apoyo, ese empujón, ¿no? Que quizá necesite. ¿Te gustan las experiencias nuevas? Eso sí, Sí. sí, Retos sí, sí. nuevos. Retos, siempre. Y comunicación. Siempre. Un Y poco. comunicación. Y personas. Eso es. Bueno, pues estaremos atentos a tu perfil, bueno, en LinkedIn, por supuesto, que Sí, te puede seguir la gente. Y agradezco una vez más estos minutos que hemos compartido, que a mí se me han pasado volando. a mí también. Muchísimas gracias. Gracias a Y ti. nada, buen viaje de vuelta a la tierra, a la terreta, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín. Gracias a ti.